Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Seguimos con la doctora Beatriz Mejía Mori, destacada abogada y candidata al Senado por el partido FE en el Perú, que tiene como postulante a la presidencia Álvaro Paz de la Barra. Doctora, el candidato a la presidencia, en caso de ser elegido, él planteó declarar un estado de excepción por 90 días para enfrentar la criminalidad. ¿Cómo sería esto, doctora? Bueno, yo creo que tienen que entrevistar a Álvaro, porque para que él lo explique, pero él tiene muy claro un plan para poder terminar con la criminalidad efectivamente en 3 meses. Y entonces, dentro de esa perspectiva, creo que es muy interesante poder entrevistarlo para ver cuáles son los lineamientos, aunque él no quiere decir muchas cosas porque inmediatamente lo reproducen los otros candidatos, empiezan a repetirlo. A mí me ha pasado. Se pueden copiar. Se copian, empiezan a, ¿no? Y hay, digamos, los planes que son de Estado y que tiene que ver justamente con el enfrentamiento de poderes. No podemos negar que la criminalidad organizada tiene poder en este país. Entonces tú no puedes en una guerra decirle a tu enemigo lo que vas a hacer, tu plan. Es un contrasentido. Ahora, en su opinión, ¿sí se deben derogar las leyes pro crimen? Yo creo que no solamente las leyes pro crimen, sino que hay una cantidad de leyes. O sea, el sistema legislativo nacional tiene muchísima legislación que ya se ha convertido en inútil, está por gusto, otras que son contradictorias. Y muchas veces la gente no sabe qué cosa está vigente, ¿no? Que tiene que solamente el abogado haciendo un estudio y nosotros teniendo la práctica de la investigación en nuestro trabajo, a veces nos hace bien difícil ver, oye, pero ¿la derogaron esta o no la derogaron? Revisar y puede pasar horas para ver qué ley aplicas. Entonces eso necesita un reordenamiento, que es justamente una de las tareas principales en las cuales yo quiero hacer desde el Senado, porque no puedes tú vivir con un principio de seguridad jurídica en tu país si es que no sabes qué leyes están vigentes y cuando hay leyes que van en contra del ejercicio pleno de tus derechos, como los hay. Entonces, en este ámbito de cosas de lo que tienen que ver las leyes pro crimen, definitivamente, si me sacan una ley que reduce el plazo de prescripción de los delitos, de los crímenes estos de las bandas organizadas a un año, cuando el principio de la prescripción es taxativo en el Código Penal, ¿no? Es el plazo máximo de la pena más la mitad. En el caso de funcionarios públicos se duplica. O sea, prácticamente los pobres funcionarios públicos están procesados toda su vida, muchas veces siendo inocentes, porque ya si supongamos que realmente hayan cometido un acto de corrupción, pero aún así, habiendo cometido delitos, tienen derecho a una sentencia oportuna. No es posible que estés 30 años procesado. Como yo tengo un caso de 30 años, varias veces los han absuelto y les han anulado en la Corte Suprema el juicio y los han mandado otra vez a juicio. ¿Ya? Yo digo, esto es descabellado. Por muchos años tampoco puede ser por la eternidad. No, 2 absoluciones y los vuelven a anular en la Corte Suprema y otra vez los mandan a juicio. Esto no es razonable, esto no es respetuoso de la dignidad humana. A nadie lo pueden tener procesado toda su vida. O sea, hay un principio de plazo razonable, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos sobre este tema. Sin embargo, acá se puede, muy sueltos de huesos, ¿no?, anular juicios y mantenerlos procesados el resto de su vida. Todo esto depende de la legislación. ¿Qué otra ley debería derogarse? Y hay un tema, bueno, aparte de lo de la prescripción, este tema de que ya no les puedes quitar el patrimonio a los delincuentes, ¿no es decir? A pesar de que se ve que gente que no tenía nada antes de delinquir, de repente tienen pues mansiones y autos y una serie de cosas, y lo que hacía pues la fiscalía era pedir inmediatamente, ¿no?, la incautación de todos estos bienes, no solamente para asegurar el pago, intervención de cuentas, no solamente para asegurar el pago de la reparación civil, sino para quitarles, digamos, esa disponibilidad financiera que tienen las bandas organizadas para salir bien librados del sistema de justicia, porque compran, ¿no?, desde la instancia policial, fiscalías y finalmente salen libres de imputaciones. Ahora, hay otra ley que se le llama como de lesa humanidad, que generó mucha polémica, pero finalmente el Tribunal Constitucional lo declaró constitucional. ¿Cuál?
El denominado de lesa humanidad. Bueno, ya, esa es otra cosa, porque en el caso de lesa humanidad, ahí lo que se ha hecho es amnistiar, ¿no es cierto?, a las personas que han cometido delitos en la época de la lucha contra el terrorismo. Y entonces esto abre la posibilidad de amnistiarlos, y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es que no se aplica a los crímenes de lesa humanidad, porque acá se aprobó los crímenes de lesa humanidad con el Código del 93, con el nuevo Código Penal, y que lo anterior, el año 92 el Código Penal, 93 la Constitución, y los delitos cometidos anteriormente a esto, entonces no pueden ser tipificados como crimen de lesa humanidad. No, porque lo que pasa es que el Perú ya estaba adscrito, ¿no es cierto?, a los convenios internacionales de derechos humanos, y en esa virtud, cuando se aplica, si tú no tienes norma interna específica, el tema es que se aplica la norma internacional, y estos delitos son imprescriptibles, porque justamente el gobierno que comete estos delitos, cuando llega la posibilidad de procesarlos, ¿no?, de investigarlos, pasó mucho tiempo, entonces tiene que venir otro gobierno que quiera revisar lo que hizo el anterior y qué sé yo, y esto pueden pasar 10, 20, 30 años. Entonces, si prescriben como los demás delitos, quedarían en la impunidad absoluta, porque los crímenes de lesa humanidad están vinculados con el ejercicio abusivo del poder. Y en países donde se tiende al abuso del poder, como estamos acostumbrados en el Perú, es muy crítico que estos delitos puedan, prescribir así tan fácilmente, ¿no? Siempre y cuando no sean anteriores al año 93 o 92. ¿Qué le parece? Bueno, ¿hizo bien el Congreso en inhabilitar por 10 años a la exfiscal Delia Espinosa? No, definitivamente no. Y antes de entrar a este tema, yo lo que quisiera decir es con relación a este punto yo no estoy de acuerdo por un tema de orden estrictamente constitucional y legal con este tema de los crímenes de lesa humanidad, y en el contexto del sistema interamericano y mundial de derechos humanos. Pero otra cosa es que mantengan procesadas a estas personas toda la vida, ya tienen como más de 30 años procesados por estos delitos, claro, porque ellos y los vuelven a anular y los vuelven a procesar. Porque ellos señalan, ellos consideran que es una persecución política. Es terrible, es una tortura que lleva años. Claro, pero eso es terrible, eso no se debería permitir, lo que acabamos de estar comentando, que hay como una especie de consigna que a estos militares no soltarlos, los absuelven y otra vez nulo, o vuelve a primera instancia, y están en este plan durante años. Eso no puede ser. Yo creo que eso tiene que ser legislado, tiene que haber un límite razonable. No pudieron encontrar los elementos, lo establece el Código Penal. Si no hay suficientes elementos para la condena, pues tienes que absolver. Pero no perseguirlos el resto de la vida. Eso no puede ser. Sobre el caso de la doctora Delia Espinosa, es muy gravoso, no solamente contra la doctora Delia Espinosa, sino contra la nación. Creo que se ha quebrado el orden constitucional, efectivamente, y esto no es tremendismo de opinión, porque los poderes del Estado ya no se respetan entre ellos, ¿no? Especialmente el Congreso ha avasallado los poderes del Estado, y creo que esto tiene que ver con algunos militares que están o marinos que están en el Congreso, que han puesto un perfil muy dictatorial a la gestión congresal, y por el hecho de que la señora Delia Espinosa haya tramitado una denuncia que dejó anteriormente ya investigada el fiscal anterior contra 30 congresistas que estaban vinculados en una serie de imputaciones delictivas, y lo pasa al Congreso, entonces se vengan de ella, porque esto es una venganza, y le montan un caso que es increíble, que es como, ahora los congresistas están ellos amparando en que no son responsables por su voto, como dice el artículo 93 de la Constitución, pero esto es un delito común, esto no es que por su voto, esto es un caso bien grave. Incurrir en delito de falsedad ideológica, de falsedad genérica, para poder imputar una infracción constitucional o delitos a una fiscal de la nación,
Esto no es simplemente el derecho a ejercer el voto, esto es un delito común y a estos señores serían pasibles de ser denunciados penalmente. Bien, doctora. Y el segundo caso también es un disparate. El primer caso la sancionan con 10 años de inhabilitación por un hecho que ella no ha hecho, porque no ha tenido ninguna intervención. Y eso es objetivamente demostrable. O sea, la doctora tiene cómo reclamar esto en el Poder Judicial y volver a su función para anular esa inhabilitación. Y la otra que tiene que ver con el hecho que dicen que ella habría, no recuerdo bien el tema, tú lo tienes aquí, ¿Cuál? ¿El del reglamento? No, el reglamento es el primero. Uh-huh. El segundo la inhabilitan porque, no recuerdo el caso exactamente, pero también ella lo que ha hecho es simplemente cumplir con la función fiscal y hacer el trámite respectivo, y en ambos casos no es responsable ella no es responsable, entonces, pero le han inventado una responsabilidad para poderla inhabilitar 10 años por acá y 10 años por allá, o sea, no vuelves por ninguna parte, ¿no? Bien, yo creo. Ya para finalizar, lo que sí nos han dicho es que vamos a tener un super senado, incluso se habla de que se ha roto el equilibrio de poderes. ¿Qué es lo que se viene? En caso de ser elegida, brevemente, por favor, ¿cómo actuaría desde el Senado? Habría que corregir justamente esto. Creo que la presidencia de la República debe recuperar el poder que ha tenido, el poder ejecutivo, y el Senado tiene que ubicarse, que tomar su pastilla de ubicaína, ¿no? Y ubicarse en lo que le corresponde, que es respetar a los poderes del Estado, respetar al Poder Judicial, al Ministerio Público y centrarse en lo que es su tarea, que es el reordenamiento legislativo, el que la Constitución venga a ser el reflejo de un pacto social verdadero y no que un grupete de congresistas la hayan modificado como mejor les ha parecido, ¿no? Y que además se pueda restituir la plenitud de ejercicio de los derechos humanos de todos los peruanos, que en este momento, por diversas razones, han sido suspendidos sistemáticamente. Uh-huh. Entonces, esto es muy importante y en la tarea de legislar con visión de desarrollo nacional, creo que el Poder Legislativo debe ser instrumental para favorecer los planes y políticas de desarrollo y trabajar coordinadamente con el Poder Ejecutivo y no en contra. Muchísimas gracias a la doctora Beatriz Mejía Mori, destacada abogada y candidata al Senado por el partido FE en el Perú. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con la segunda hora de Vital Noticias.